Hola a todos, yo soy el doctor Walter Silva y me toca hablar sobre cirugía de la epilepsia y algunas técnicas de neuroestimulación cerebral en epilepsia que son más recientes a la cirugía. Bueno, antes de adentrarnos en el tema de cirugía y de técnicas de neuromodulación cerebral para epilepsia, vamos a dar una introducción refiriéndonos al trabajo clásico de Wan y Brody, publicado en New England Journal of Medicine en el año 2000, sobre la presencia de farmacoresistencia en los pacientes con epilepsia. Es bien sabido que el 47% de los pacientes van a estar libres de crisis con solo una droga antiepiléptica, de allí queda aproximadamente un 13% que va a necesitar una segunda droga para quedar libre de crisis, y solamente un 4% de los pacientes logra estar libre de crisis cuando toma 3 o más drogas en politerapia. Y yendo al número específico, porcentaje específico de pacientes que van a necesitar tratamientos no farmacológicos, corresponden a aproximadamente un 36% del total de los pacientes epilépticos que nunca van a estar libres de crisis con fármacos antiepilépticos. Para lo cual tenemos que tener claramente en mente cuál es la definición actual de epilepsia refractaria a fármacos antiepilépticos. En el año 2010, la Task Force de la Liga Internacional de Lucha de la Epilepsia define paciente libre de crisis en quienes han conseguido una evolución libre de crisis tras haber tomado al menos 2 drogas antiepilépticas en monoterapia o asociados, siempre que sean apropiados para el tipo de epilepsia, hayan sido tomados en forma adecuada y no hayan sido suspendidos por intolerancia. Por lo cual tenemos que tener otros conceptos, que claramente hay que conocer la historia de dosis, el tipo de drogas antiepilépticas y la tolerancia que tuvo el paciente, y a qué consideramos evolución libre de crisis. Se habla de evolución libre de crisis al periodo mínimo superior a 3 veces el tiempo entre crisis más largos en el año previo a la instauración del tratamiento con una droga antiepiléptica, o durante un año desde el momento que se instauró el tratamiento con esa droga antiepiléptica, y se debe elegir de estas dos opciones el periodo más largo. Vamos ahora sí a adentrarnos por qué debemos considerar cirugía de la epilepsia en los pacientes farmacoresistentes. Y estas situaciones van a ser probablemente distintas en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Entonces vamos a referirnos en primer término a los pacientes adultos con epilepsia. Durante muchos años no existían estudios randomizados doble ciego de clase tipo 1 para poder tomar la decisión en forma racional de indicar cirugía de la epilepsia, a pesar de que era usada en múltiples lugares en el mundo. Eran basados fundamentalmente en experiencia de expertos, hasta que en el año 2001 se publica el primer trial randomizado, controlado, de cirugía del lóbulo temporal por el doctor Samuel Weed, actual presidente de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, en New England, donde él reclutó 80 pacientes que dividió a un grupo médico, 40 pacientes y 40 pacientes en grupo quirúrgico. Los pacientes deberían haber tomado al menos 2 drogas antiepilépticas y ser farmacoresistentes. Este fue el primer trabajo donde él analizó la evolución de las crisis en estos casos, con epilepsia del lóbulo temporal, con o sin necesidad de implantación, que más adelante vamos a ver, o necesidad de utilizar electrodos profundos. Y lo que encontró, que los pacientes con crisis parciales complejas, que ahora llamamos crisis focales con alteración de la conciencia, con o sin generalización, 58% de los pacientes que tenían este tipo de crisis, que fueron al grupo quirúrgico, permanecieron libres de crisis.
cuando uno analizaba todos los tipos de crisis, incluido el aura, el 38% permaneció libre de crisis. En cambio, en el grupo médico fue para crisis parciales complejas y generalizadas solamente el 8%, y para todo tipo de crisis solamente el 3% permaneció libre de crisis. Evaluando el grupo completo de pacientes que fueron al grupo quirúrgico, el 58% permaneció libre de crisis, en lo que se denomina Engels 1. El Engels es la escala que usamos habitualmente para evaluar el pronóstico postquirúrgico, siendo Engels 1 pacientes sin crisis, siendo el subtipo Engels 1A el de mejor pronóstico, que queda libre de auras y de crisis, y el Engels 4, que sería el Engels donde persiste o la disminución de la frecuencia de crisis es menor al 50%. En este mismo trabajo, entonces, cuando se analizó el grupo médico, solamente quedaron en Engels 1 el 8% de los pacientes libres de crisis. Una clara diferencia significativa con una P menor de 0,001. Otro análisis que llevó a cabo este estudio fue el porcentaje de pacientes que continuaban empleados o se empleaban y los que seguían escolarizados a los 12 meses. Analizando el grupo médico, solamente el 38% continuaba a estar empleado o educándose yendo al colegio, y en el grupo quirúrgico el 56.4% estaba empleado o podía ir a la escuela. Hubo una clara mejoría después de la cirugía, analizando el pronóstico al año de la cirugía. Y otro de los puntos que analizó este trabajo fue también las escalas de calidad de vida, usando el QOLI 89, y vio una diferencia entre los pacientes del grupo quirúrgico. Alcanzaron un score de hasta 73.7 en el QOLI 89 y el tratamiento médico 64.3, es decir, que el tratamiento quirúrgico obtuvo la mejor calidad de vida. Cuando se analiza seguridad de este estudio, se analizó también morbilidad y mortalidad. Se vio que en el grupo médico el 20% de los pacientes sufrieron depresión y hubo un caso de muerte súbita relacionada a epilepsia o SUDEP. En el grupo quirúrgico, el efecto adverso más frecuente, que se observó en el 55% de los pacientes, fue un defecto en el campo visual, una cuadrantopsia homónima contralateral, la resección, en relación a la lesión de la vía visual, el loop de Meyer, que habitualmente durante la cirugía es lesionado, no llevando esto a un déficit incapacitante. Luego de este trabajo, en el año 2013, se da el primer reporte de calidad estándar y sugerencias hecho por el American Academy of Neurology, el American Epilepsy Society y la Asociación Americana de Neurocirujanos. A partir de este trial fase 3, doble ciego randomizado con nivel de evidencia clase 1, se tuvieron en cuenta 24 series de trabajos de resección del lóbulo temporal, que eran de clase 4, que juntaban 1952 pacientes del año 74, donde había un 67% libre de crisis y había un 14% sin beneficio. Y también se analizaron 8 trabajos de resección neocortical, que también clase 4, que juntaba 298 pacientes con más de un año de seguimiento desde el año 1974, donde el 50% quedaba libre de crisis y el 63% de los casos lesionales quedaron libres de crisis, y había un 21% sin beneficio. Este reporte de calidad de estándares entonces sugirió en este momento indicar cirugía del lóbulo temporal a la epilepsia del lóbulo temporal, y no se expidió
con respecto a los pacientes extratemporales o que se necesitaban resecciones neocorticales debido a la falta de evidencia. En el año 2002, en la revista JAMA, se publica el primer trial randomizado pero de cirugía temprana para epilepsia lóbulo-temporal farmacoresistente, un poco diferente el trabajo de Samuel Witt, es un ensayo clínico multicéntrico controlado de grupos paralelos randomizado para 16 centros de cirugía de la epilepsia en Estados Unidos, pero con reclutar a los pacientes fue muy prolongado, por eso este trial se suspendió en forma anticipada. Se reclutaron 38 pacientes mayores de 12 años con epilepsia lóbulo-temporal y crisis incapacitante por no más de 2 años, que hayan probado al menos 2 drogas antiepilépticas y haya sido inefectiva, y que sean candidatos a resección temporal anteromesial. Los resultados de este trial fueron que se hizo un seguimiento durante 2 años para ver el pronóstico. Ninguno de los 23 participantes en el grupo médico permaneció libre de crisis, 11 de 15 en el grupo quirúrgico, es decir, el 73% permaneció libre de crisis, con una P significativa menor a 0,01 y un O-radio que tendía a infinito. En relación a la calidad de vida, también se usó el QOLI 89, fue mucho mayor los scores en el grupo quirúrgico, pero no fue estadísticamente significativo. Los efectos adversos graves, se observó disminución de la memoria verbal en el 36% sometidos a lobectomías temporales. Hubo un stroke postoperatorio y 3 estatus epilépticos en el grupo médico. Bueno, ahora pasando al análisis de pacientes pediátricos, ¿por qué considerar cirugía de epilepsia en la edad pediátrica? Y lo que tenemos que tener en cuenta en edad pediátrica es la rápida maduración del cerebro en la infancia. Esto nos va a llevar a una compleja evolución de la semiología, ya que los pacientes tienen síndromes en relación a veces a igual etiología, dependiendo de la edad. Por ejemplo, pacientes con displasias corticales focales pueden desarrollar síndrome de West o espasmos infantiles en el primer año de vida y posteriormente evolucionar a crisis focales o incluso desarrollar más tardíamente encefalopatías epilépticas tipo síndrome de Lennox-Gastaut. La maduración también está relacionada con cambios a nivel electroencefalográfico. Y la neuroradiología también es específica. ¿Cuáles son los factores que van a determinar y influenciar directamente en tomar una decisión quirúrgica? Obviamente la farmacoresistencia, pero también se agrega acá unas situaciones particulares como el deterioro progresivo cognitivo y la falta de neurodesarrollo debido a la presencia de crisis continuas o desarrollo de encefalopatía, deterioro progresivo en el comportamiento y deterioro psiquiátrico, llevando esto al desarrollo de una encefalopatía epiléptica que claramente va a ser catastrófico para el paciente en edad pediátrica. Bueno, y aquí el trabajo de Freytag y Tucson, que da una evidencia racional para la intervención temprana de chicos para cirugía de la epilepsia, que analizan fundamentalmente la función cognitiva en edad preescolar. Se reclutaron 50 pacientes, 3 a 7 años, con un CI prequirúrgico menor a 70 en el 70% de los casos. Al evaluar el pronóstico postquirúrgico de crisis, el 66% estuvo en Engel 1, pues mejor pronóstico, y 26% en Engel 2. Buen pronóstico, pero no el mejor pronóstico. Hubo un desarrollo estable postquirúrgico en el 82% de los pacientes. Y solamente 3 pacientes que estuvieron en el mejor Engel 1 subieron 15 puntos el coeficiente intelectual. Y otra cosa importante que se vio en este estudio es que la corta duración de la epilepsia se asoció a un mayor coeficiente intelectual
pre-postquirúrgico en estos pacientes. Aquí presentamos otros trabajos, un trabajo del 2007 del grupo de Cleveland Clinic, donde analizan el pronóstico del desarrollo después de cirugía de la epilepsia en la infancia. Reclutaron 24 pacientes menores de 3 años, en cuales 14 habían hecho hemisferectomías y en 10 resecciones focales. El 70% permaneció en Engel 1, libre de crisis, y lo que observaron que el mejor desarrollo se vio cuando la edad era más temprana y cuando el paciente había tenido espasmos como evolución. Abajo en el gráfico lo que vemos es el coeficiente intelectual antes y después de la cirugía en 24 niños. Hubo una mejoría del coeficiente intelectual en 17 pacientes y disminución en 7 pacientes en relación a la valoración prequirúrgica. El otro trabajo clásico es una revisión sistemática, un metaanálisis hecho en el 2013 por Englos y colaboradores, donde analizan el pronóstico de las crisis después de la cirugía resectiva para epilepsia del lóbulo temporal, el lóbulo extratemporal, que es la cirugía de epilepsia más frecuente en pediatría. Este metaanálisis incluyó 36 estudios con 1.259 pacientes, con un libre de crisis que era el 56%, y lo importante de este estudio fue que la duración de la epilepsia menor a 7 años tuvo una clara relación con un mejor pronóstico postquirúrgico. Este trabajo también sugiere la intervención temprana, la cual puede ser beneficiosa. Bueno, ahora que sabemos por qué debemos indicar cirugía de epilepsia en adultos y en pediatría, vamos a presentar el enfoque clínico frente a una epilepsia refractaria, una vez que la hemos definido, una epilepsia refractaria a fármacos. Bueno, primero acordarnos de la definición de epilepsia farmacoresistente. Si el paciente cumple los criterios, debemos asegurarnos de que el diagnóstico es correcto, y acá se debe referir a un centro de manejo de epilepsia refractaria si alguien se encuentra en un lugar donde no manejan este tipo de pacientes. Y el primer estudio probablemente a solicitar y definir es un video EEG o video electroencefalograma, que consiste en internar al paciente, registrar el electroencefalograma y el video en forma continua y analizar el evento para asegurarnos del tipo de diagnóstico. Bueno, ¿cuál puede ser la conclusión luego de haber realizado el video EEG? Podemos encontrarnos frente a eventos no epilépticos, sobre todo en pacientes adultos, las crisis psicogénicas, y en pediatrías eventos paroxísticos no epilépticos, que son muchos más frecuentes, y no así la pseudocrisis, sobre todo en niños chiquitos. Luego, si estamos frente a un evento epiléptico, debemos caracterizar adecuadamente frente a qué tipo de crisis estamos. Si estamos frente a una epilepsia focal, si estamos frente a una epilepsia que no podemos clasificar, o si estamos frente a una epilepsia generalizada. Si luego de la realización del video EEG nos encontramos que estamos frente a una epilepsia focal o no clasificable, que no podemos clasificar sindromáticamente, debemos avanzar hacia el pedido de una resonancia magnética de alta resolución de 1.53 Tesla, preferentemente con un protocolo específico para epilepsia. En el caso, y sobre todo si la resonancia magnética nuclear es negativa, se deberá pedir un PET cerebral con fluoruro de oxiglucosa 18, que se va a metabolizar en el cerebro y nos puede mostrar áreas hipometabólicas, sobre todo en regiones lesionales como displasias corticales o gliosis. Otra opción que existe en algunos centros para realizar y ayudar a definir la zona epileptógena es el SPECT cerebral, el cual se hace habitualmente interictal y se hace unictal. Obviamente este estudio se debe hacer bajo control de video EEG nuevamente, y tiene la dificultad que en muchas ocasiones es necesario hacer una inyección temprana antes de los 10 segundos, sobre todo en pacientes que tienen crisis con rápida generalización o difusión de la descarga hacia áreas contralaterales u homolaterales.
y además debe tener la suficiente cantidad de crisis como para poder hacer la inyección y obtener el resultado. Otro de los estudios que utilizamos es la evaluación neuropsicológica, que nos va a determinar sobre todo cómo está el coeficiente intelectual, cómo está la memoria en este paciente y los distintos tipos de memoria, y si hay alguna alteración sobre todo de función ejecutiva. Esto nos va a ayudar a localizar el lóbulo donde hay disfunción y eventualmente lateralizar también dicha función. Y en el caso que nos encontremos, sobre todo en pacientes donde es necesario determinar la lateralidad del lenguaje, la resonancia magnética funcional es una buena herramienta para determinarlo, que prácticamente ha reemplazado el test de WADA que se usaba antiguamente, y además podemos también obtener con paradigmas motores la localización del área motora primaria fundamentalmente. Y luego de esto iremos a una discusión interdisciplinaria de manejo del paciente, donde va a actuar el neurocirujano dedicado a cirugía de epilepsia, los neuroradiólogos, neuropsicólogos, epileptólogos y neurofisiólogos que trabajan en el centro de referencia. Si este paciente es un potencial candidato a cirugía, ya veremos en la otra diapositiva qué son los pasos a seguir, pero también tenemos la posibilidad que sea un mal candidato a cirugía y de esta manera se descarta la posibilidad de la cirugía resectiva. Otra opción que podemos tener es que el paciente tenga una epilepsia, luego del video-EEG, que el paciente tenga una epilepsia generalizada o a partir de la nueva clasificación multifocal o bihemisférica, y acá las opciones terapéuticas que se abren son la dieta cetogénica, sobre todo en niños, el estimulador vagal, tanto en adultos como en niños, y nuevas técnicas de neuromodulación como son la estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation y la neuroestimulación basada en la respuesta. Y en ocasiones algún tipo de neurocirugía paliativa como la callosotomía, sobre todo para pacientes que tienen crisis atónicas o crisis tónico-clónica generalizadas. Una vez que hemos definido que el paciente es candidato a cirugía de la epilepsia, tenemos dos escenarios posibles. El primer escenario, un escenario favorable, es donde hay una concordancia entre los hallazgos en la resonancia magnética con los hallazgos del EEG interictal, el video-IG, la clínica de los pacientes y los hallazgos de los estudios funcionales como el PET y OSPEC cerebral. Cuando existe esta concordancia, bueno, tenemos distintas alternativas quirúrgicas a realizar, como por ejemplo lesionectomía, lobectomía, resección cortical guiada, resecciones multivocales o hemisferectomía. El otro escenario posible es que, no tan favorable por supuesto, es que hayamos definido claramente una epilepsia focal con resonancia magnética negativa, uno no dice normal, sino dice negativa porque no se encontró, porque muchas veces resonancia magnética negativa en la anatomía patológica demuestran lesión postquirúrgica, que haya una discordancia entre la resonancia magnética y los hallazgos en el video-EEG, o que la zona epileptógena se encuentre en área elocuente. En estas situaciones es necesario realizar un EEG invasivo para determinar en ocasiones la zona epileptógena y las áreas funcionales elocuentes. Para esto existen dos técnicas, fundamentalmente la colocación de grillas y strip en regiones subdurales específicas y estratégicas, o la técnica de estereoelectroencefalografía o SEEY, donde se realiza una implantación con electrodos profundos utilizando técnicas estereotáxicas. Probablemente para cuando queremos determinar las zonas funcionales elocuentes es mejor usar grillas. En cambio, cuando las zonas epileptógenas están en regiones mesiales o no tenemos clara lateralidad, probablemente la estereoelectroencefalografía sea la mejor opción. Y luego de determinarlo, avanzaremos hacia una técnica de resección quirúrgica más adecuada para cada caso particular. La lesionectomía, sobre todo cuando la zona epileptógena es coincidente con la lesión, por ejemplo, y los ejemplos más clásicos son los cavernomas o los tumores neuroepiteliales o DINET y los gangliogliomas. Lobectomía, sobre todo en pacientes con
esclerosis del hipocampo, por ejemplo, o lesiones tumorales que están implicando tanto la región mesial como neocortical. En otras ocasiones necesitamos una resección cortical guiada, sobre todo si estamos en áreas elocuentes o si la lesión probablemente tenga una zona epileptógena mayor a la lesión y debemos utilizar electrocorticología. Esto es utilizado sobre todo en muchas displasias corticales focales, sobre todo las displasias corticales focales tipo 2. En otro tipo de resección es la resección multilobar, que a veces es necesario, sobre todo en patología múltiple. Un ejemplo clásico son los pacientes con esclerosis tuberosa y múltiples túberes, y todas las técnicas desconectivas como las hemiferotomías, las hemiferectomías funcionales, que aparte de hacer una desconexión resecan parte del cerebro, y las hemiferectomías anatómicas. Estas se usan en determinadas situaciones clínicas que ya veremos. Y en el escenario en que el paciente haya sido implantado con electrofisiología invasiva y la zona epileptógena esté mal localizada o definida, que haya un comienzo ictal multifocal, o la zona epileptógena se encuentra dentro de un área elocuente imposible de resecar por riesgo de déficit, se deben optar por técnicas de neuromodulación como el estimulador del nervio vago o las nuevas técnicas de neuromodulación cerebral como DBS o RNS, dieta cetogénica en niños y callosotomía. En este cuadro recientemente publicado podemos correlacionar el tipo de cirugía de la epilepsia a llevar. Es una reciente revisión publicada en Lancet of Neurology en relación a la causa de la epilepsia, al tamaño de la lesión de la resonancia y al tamaño de la zona epileptógena. Para pequeñas lesiones o pequeñas zonas epileptógenas, como por ejemplo heterotopías nodulares o amartomas hipotalámicos, las tres opciones quirúrgicas que existen son sobre todo termolesión estereotáxica, que es una nueva posibilidad, ablación por láser estereotáxica guiada por resonancia magnética y radiocirugía. En el caso de que nos encontremos frente a lesiones subglobares y zonas epileptógenas en regiones subglobares, como por ejemplo, ejemplo clásico, la epilepsia del lóbulo temporal secundaria a esclerosis hipocampal, también tenemos la posibilidad de hacer una ablación láser estereotáxica guiada por resonancia magnética, radiocirugía o resecciones multilobares. En el caso de este mismo tipo de lesión, pero asociadas a displasias corticales, sobre todo la tipo 1 o 2, tumores glioneurales, cavernomas, en este caso las opciones son sobre todo resecciones sublobares, y en el caso de lesiones multilobares, donde hay una gran zona epileptógena, como por ejemplo en la esclerosis tuberosa, en displasias corticales multifocales, en polimicrogirias asociadas o no a esquizoencefalia, las opciones quirúrgicas son resecciones sublobares o resecciones multilobares. Y en los casos de displasias multilobares tipo 1, que habitualmente son hemisféricas, en el síndrome de Stuve-Weber-Dimitri, que hay una angiomatosis cerebral que compromete a todo un hemisferio, en las lesiones clásticas post-stroke o post-trauma, las dos opciones son resecciones multilobares y todas las técnicas de hemiferectomía y hemiferotomía. En grandes lesiones hemisféricas, sobre todo en hemimegalencefalia o displasias corticales hemisféricas, y en el síndrome de Rasmussen, patología muy frecuente en pediatría, que afecta fundamentalmente a un hemisferio, provocando una epilepsia parcial continua, las hemiferectomía y hemiferotomía son las técnicas de elección. Aquí algunos ejemplos de distintos tipos de cirugías con sus distintos pronósticos. Las primeras son las técnicas resectivas, por ejemplo, la esclerosis del hipocampo,
sometidas a resección o lobectomía temporal anterior. En este caso, sobre todo las epilepsias temporales mesiales tienen un porcentaje libre de crisis a los 2 años entre 58 a 78% según distintas series, las ubicadas en zonas neocorticales asociadas al lóbulo temporal, 60-91% quedan libres de crisis a los 2 años, y las extratemporales entre el 54 y el 66% quedan libres de crisis. Obviamente tengamos en cuenta que estos pronósticos son a los 2 años, y muchas veces este porcentaje cae con el correr de los tiempos y distintas etiologías. En este caso, en el caso inferior, las dos figuras inferiores, nos encontramos frente a un paciente pediátrico con un síndrome de West que tenía un ganglioglioma, que habitualmente los gangliogliomas tienen displasia en la periferia del tumor, por lo cual fue necesario realizar una implantación invasiva para determinar la zona epileptógena, en este caso en particular. La resección del tumor y una pequeña zona alrededor del tumor de corteza cerebral dejó al paciente libre de crisis. Cuando analizamos el pronóstico a 10 años, los mejores pronósticos los vemos en los tumores, sobre todo los tumores gliales, que aproximadamente un 72% queda libre de crisis, a diferencia de las displasias corticales focales, donde solamente el 32% quedan libres de crisis a los 2 años. Acá un ejemplo de una epilepsia parcial de la región posterior. Se trata de un varón de 15 años que tuvo su primera crisis afebril a los 6 meses, presentando crisis focales sin alteración de la conciencia diarias y crisis focales con bilateralización o secundariamente generalizada 2 por mes. El paciente había probado fenobarbital, difenadrina, primidona, levetiracetam, todo en mono y politerapia sin adecuada respuesta. Se realizó una primera resonancia magnética cerebral de 1.5 Tesla que no evidenció lesión. Una evaluación neuropsicológica determinó un déficit atencional y memoria de trabajo, y el video EG determinó el inicio en la región temporoparieto-occipital izquierda. En la parte inferior vemos las descargas interictales en la región posterior. Como su primer resonancia había sido negativa, se realizó un PET que demostró un hipometabolismo en la región occipital izquierda. Luego de encontrar dicho hipometabolismo, se realizó una resonancia magnética de 3 Tesla que evidenció a donde se fue a ver específicamente, y se encontró una displasia cortical posterior en el lóbulo occipital en este paciente. Bueno, a partir de estos hallazgos, entonces se decide en este paciente realizar una implantación con grillas, debido a que la zona epileptógena probablemente se encontraba en una zona elocuente, y además probablemente la zona epileptógena era mucho mayor que la lesión vista en resonancia, que parecía ser compatible con una displasia cortical focal. Se pusieron grillas laterales en toda la región posterior y grillas mediales. Se determinó de esta manera: acá en rojo la actividad de inicio inicial, en amarillo la zona de propagación precoz y en verde la zona de propagación tardía, y se determinó la presencia del área visual primaria alrededor de la cisura calcarina, como habitualmente ocurre. Lamentablemente en este paciente la zona epileptógena cabalgaba sobre el área visual primaria. Se habló con el paciente y se le sugirió que el procedimiento para que el paciente quede libre de crisis y que tenga la mayor chance era una lobectomía occipital, y se realizó una resección guiada por los hallazgos de la electrocorticografía, y el paciente permaneció libre de crisis después de la cirugía. Aquí presentamos un caso clínico de una encefalitis de Rasmussen. Se trata de un varón de 6 años, sano hasta los 4 años, que tuvo su primera crisis a los 4 años. El paciente al momento de la consulta presentaba 3 a 4 crisis focales motoras, sobre todo compromiso de
miembros inferiores y crisis focales motoras facio-brachiocurales en un número de 3 a 4 por día. A los 6 años el paciente desarrolla una hemiparesia brachiocural izquierda, crisis policotidianas a continua, llegando por momento a tener una epilepsia parcial continua. Se observó en la resonancia una atrofia progresiva en la región frontotemporo-parietal derecha, y así también una atrofia núcleo caudado. El tratamiento recibido fueron múltiples drogas, monopoliterapia sin respuesta. Se intentó en este paciente, ante la sospecha de un síndrome de Rasmussen, infusiones de gamma-globulina mensuales que no mejoraron la frecuencia de crisis, y luego se intentó el tratamiento combinado con gamma-globulina más prednisona, 4 miligramos kilo día, sin mejoría. Este paciente, de acuerdo a la evolución clínica, los hallazgos clínicos y electroencefalográficos, cumplía todos los criterios para una encefalitis de Rasmussen, sin respuesta a la inmunoterapia, que es lo que habitualmente ocurre, y se decidió en forma rápida el primer procedimiento, que fue una hemiferotomía derecha, es una desconexión de todo el hemisferio, que esta es la técnica más utilizada. En algunas ocasiones, cuando la hemisferectomía derecha es inefectiva, se avanza hacia una hemisferectomía funcional, que aparte de hacer una desconexión, reseca el lóbulo temporal y la región peninsular, y en ocasiones, si persisten las crisis, a pesar de esto, uno puede llegar como última opción a una hemiferectomía anatómica con resección completa del hemisferio que genera las crisis. El paciente presentó una adecuada evolución, quedando libre de crisis luego de dicho procedimiento. Otro punto interesante a tener en cuenta en el tratamiento de cirugía de la epilepsia, cirugía resectiva, es el pronóstico a largo plazo. En este caso vamos a presentar algunos datos del estudio hecho por el grupo de Queen Square, liderado por el doctor John S. Duncan, donde analizan este factor. En la primer tabla lo que vemos es el tiempo porcentaje de pacientes que permanecieron libres de crisis por 2 años, tanto por tipo de procedimiento realizado como hallazgo patológico. Cuando analizamos el tipo de cirugía, la resección temporal anterior tuvo un 49% de libertad de crisis a los 10 años, la lesionectomía temporal 56% y las lesionectomías extratemporales solo 31%. En el caso de los hallazgos patológicos, los pacientes que tuvieron esclerosis del hipocampo, 51% permanecieron libres de crisis hasta los 10 años, 42% de los de DNT o tumor neuroepitelial disembrioplásico, 45% de los gangliogliomas y 42% de los gliomas. También en este trabajo se realizó un análisis de Kaplan-Meier para ver cuándo aparecía la primera crisis luego del periodo postoperatorio en relación al procedimiento realizado. Como vemos, los que tuvieron la primer recaída y que recayeron más rápido fueron todos los casos de epilepsias extratemporales. Los pacientes que tuvieron la mejor libertad de crisis correspondió a los pacientes que tuvieron cirugías desconectivas como las hemiferectomías, y los que estuvieron intermedios fueron los pacientes que fueron sometidos a lobectomías temporales anteriores, como por ejemplo las esclerosis hipocampales. En relación al pronóstico de cirugía de la epilepsia en niños y adolescentes, hay algunos recientes metaanálisis que analizan este factor. El estudio de Harvey y colaboradores del 2008 es un metaanálisis que analizó 36 estudios, 1.259 pacientes que fueron a cirugía extratemporal. El 59% estuvieron libres de crisis, es decir, Engel 1. Otro metaanálisis fue el de Englot, realizado en el 2013, que también analiza 36 estudios, en este caso 1.318 pacientes con cirugías extratemporales. En este caso en particular 76% permanecieron libres de crisis. Y el último
estudio para remarcar es un estudio que analizó cirugías hemisféricas, es un estudio de Wen Han Hu, donde analiza 56 estudios, donde incluye 1.528 pacientes, y encontró en pacientes pediátricos que fueron a cirugías hemisféricas un 73% de pacientes que quedaron libres de crisis por este procedimiento. Sí es interesante que este trabajo también analizó cuáles fueron los factores de peor pronóstico, y estos fueron las malformaciones del desarrollo cortical extensa, por ejemplo hemimegalencefalia, crisis con generalización, la presencia de un electroencefalograma con anomalías interictales no lateralizadas y anomalías contralaterales en la resonancia magnética. Siguiendo con población pediátrica, queremos mostrar alguna experiencia al hogar en cirugía de epilepsia en chicos y adolescentes, un reporte reciente en nuestro grupo sobre 43 casos. En nuestra serie en particular encontramos que hubo un 69,2% de pacientes que estuvieron libres de crisis o Engel 1 con epilepsia del lóbulo temporal y 47,3% en el mismo Engel con epilepsias de la región extratemporal. En nuestro caso en particular, todos los pacientes que fueron a hemisferectomía tuvieron en promedio el 82% permaneció libre de crisis. Y a su vez hicimos un análisis en nuestra serie de pacientes con displasias corticales focales. De ellos, 52,3% se permanecieron libre de crisis y sin auras, Engel 1A, con un seguimiento de 4,7 años en este grupo. Las displasias corticales tipo 2 fueron las de mejor pronóstico y tuvieron libre de crisis 53,8%. Estos datos son similares a la bibliografía publicada en distintos metaanálisis. En el caso de los pacientes que no son candidatos a cirugía resectiva, existen distintas alternativas, como ya hemos visto, y ahora vamos a pasar a analizar todas las recientes técnicas de neuromodulación cerebral como una alternativa terapéutica en pacientes con epilepsias refractarias. Dentro de las alternativas de neuromodulación cerebral que tienen nivel de evidencia 1 y que están aprobadas ambas en Europa y Estados Unidos por FDA, tenemos la primera opción es la estimulación cerebral profunda o DBS, que hay distintos targets analizados. Estos targets son núcleo talámico anterior, núcleo subtalámico, hipocampo, cerebelo y núcleo ventromediano del tálamo. El único que tiene nivel de evidencia 1 es el núcleo del tálamo anterior. La otra técnica de la que vamos a hablar brevemente, porque no está disponible en nuestro país, es la neuroestimulación sensible o RNS. La estimulación cerebral profunda, aún no se han establecido exactamente el mecanismo de acción detallado de la estimulación cerebral profunda, aunque existen algunas hipótesis. La primera hipótesis es que el target estimulado es inhibido en ocasiones con determinada actividad específica. La estimulación podría hacerse en forma directa en la zona de inicio ictal o en la vía de conducción de propagación y de esta manera neuromodular la propagación de la crisis. Tiene algunas ventajas la estimulación cerebral profunda en relación a la cirugía de la epilepsia, que esta es reversible y modificable. Una de las hipótesis es que la estimulación eléctrica, de acuerdo a estudios de ciencias básicas, produce un aumento del potasio extracelular. Este aumento del potasio extracelular nos va a llevar a un bloqueo de la despolarización neuronal o potencialmente a una inhibición posináptica GABAérgica sobre receptores GABA-B, provocando de esta manera una hiperpolarización de la membrana y de esta manera limitando la transmisión de los potenciales de acción y de esta manera frenando la propagación de las crisis. Dentro de los estudios que tienen nivel de evidencia 1, la estimulación cerebral profunda sobre el núcleo talámico anterior es la única que tiene estudios doble ciego randomizados en número suficiente
por lo cual tiene nivel de evidencia 1 y está aprobado en Europa y en Estados Unidos para su uso actualmente. Las bases racionales para el uso de esta estimulación profunda aparecen a partir de algunos trabajos de modelos de epilepsia donde se utilizaba pentilenotetrazol, que cuando uno provocando un daño del núcleo anterior, eso reducía la frecuencia de crisis, y tener en cuenta que el núcleo talámico anterior es uno de los relevos en el circuito de Papez, y es allí donde él cumple probablemente su función en neuromodular crisis. En este gráfico podemos ver distintos circuitos probablemente implicados en la propagación de crisis, que pueden ser usados o utilizados utilizando distintos targets para neuromodular estudios que están hechos, por ejemplo en corteza cerebelosa, en núcleo centromediano, en núcleo subtalámico. En este caso en particular vamos a hablar sobre el circuito de Papez. El circuito de Papez, obviamente, a partir de la corteza singular se produce una eferencia hacia el giro hipocampal, neuromodulando la corteza entorrinal y el subículum. La corteza entorrinal, el subículum y el hipocampo se encuentran interconectados. Por otro lado, el hipocampo envía proyecciones hacia el cuerpo mamilar, y el cuerpo mamilar vía las mamilotalámico envía proyecciones hacia el núcleo anterior del tálamo. Es el núcleo anterior del tálamo entonces que va a través del cíngulo regular la actividad del singular y su eferencia, y de esta manera actuar probablemente en la neuromodulación de las crisis focales. Como vemos en esta tabla, hay 10 trabajos que se utilizaron DBS en núcleo anterior del tálamo. 9 de estos trabajos tienen nivel de evidencia 2, y hay solamente el trabajo realizado por Fischer, tal es el trabajo clásico del grupo Santé, donde es el estudio pivotal que llevó a las distintas aprobaciones, que reclutó crisis parciales, que reclutó pacientes con epilepsia focal, fueron 110 pacientes, doble ciego, donde se utilizó una estimulación intermitente a 145 Hz con un voltaje promedio de 5 volt, un ancho de pulso de 90 microsegundos, con un tiempo de estimulación de 1 minuto en on y 5 minutos en off. Este fue el único trabajo que ahora vamos a analizar más en detalle, nivel 1. Los criterios de inclusión del grupo de estudio Santé fueron pacientes entre 18 y 65 años con crisis focales, con o sin generalización secundaria. Tenían que tener al menos 6 crisis por mes, pero no más de 10 por día para poder contabilizar adecuadamente las crisis, y deberían contabilizar adecuadamente las crisis, y tendrían que tener un fallo de al menos 3 drogas antiepilépticas elegidas adecuadamente para el tipo de epilepsia. Bueno, el diseño del estudio Santé consistió en un periodo prospectivo basal de 3 meses, donde se analizó la frecuencia de crisis. Luego el paciente era implantado y posteriormente eran randomizados. El periodo de randomización fue de 4 meses. A algunos pacientes no se le prendía el estimulador, y entonces se simulaba que se prendía el estimulador si no se lo prendía, y luego todos los pacientes fueron a un periodo abierto entre 4 y 3 meses y 13 meses, y posterior a eso se hizo el seguimiento a largo plazo, análisis que se sigue realizando, y hoy en día hay análisis hasta 7 años después de la implantación. Cuando se analiza a los pacientes, a los que entraron en el grupo control y en el grupo activo, el primer análisis fue hecho a los 3 y 4 meses, y lo que se observó es una reducción del número de crisis en menos del 40% en los pacientes que se prendió el estimulador, y en los pacientes que no se prendió en el estimulador solamente 14,5% hubo reducción de menos 14,5% en el número de crisis. En esta diapositiva observamos el pronóstico de crisis luego de la estimulación a largo plazo,
Como vemos en el análisis en el primer año, el 43% de los pacientes tuvieron al menos una reducción mayor al 50% en el número de crisis, y a los 7 años este porcentaje alcanza el 74%, es decir que el tiempo es un factor que predice aumento de la efectividad de la estimulación del tálamo anterior. En relación a seguridad, los efectos adversos más frecuentes fueron en el grupo activo, que se desprendió el estimulador, depresión en 14,8% y deterioro de memoria en 13%, diferencia significativa en relación al grupo control. 12,7% de los pacientes tuvieron infecciones en el sitio del implante o en relación al implante. 3 pacientes sufrieron muertes en 3 años de seguimiento. Un SUDEP, un paciente murió en el baño de inmersión y nadie vio exactamente, se supo claramente la causa, y hubo un caso de suicidio por problemas agudos personales. 4,5% presentaron hemorragias cerebrales, la mayoría asintomáticas e incidentales, y 4,5% estatus epiléptico. De los pacientes con estatus epilépticos, un solo paciente estaba con el estimulador encendido en el momento del estatus. Bueno, y por último vamos a referirnos brevemente al sistema de neuroestimulación sensible, o RNS, que es un sistema cerrado de bucle cerrado, de loop cerrado, que la estimulación tiene como objetivo suprimir la actividad epiléptiforme en respuesta a la actividad del electroencefalograma ictal que va a disparar el estímulo para frenar la crisis. ¿Cuáles son las bases racionales para el uso de la neuroestimulación sensible? En 1990, Durán demostró la supresión de actividad epiléptiforme interdigital espontánea in vitro al proporcionar una estimulación sensible directamente en la región epileptógena. Lesser en el año 99 demuestran en humanos, el primer trabajo en humanos, donde la estimulación cortical breve en el contexto del mapeo funcional en cirugía de la epilepsia podía frenar o abortar las posdescargas que aparecían luego de la estimulación eléctrica. Y Motamendi en el 2002 identificaron que la estimulación fue más efectiva para suprimir esas posdescargas que habitualmente aparecen durante la estimulación diagnóstica, si se aplicaban precozmente y en la región más cercana a los electrodos que habían desencadenado esas posdescargas, o sea, cerca de lo que en teoría sería la zona epileptógena. Bueno, el neuroestimulador se coloca en la calota del paciente y tiene conectado 2 strips que tanto detectan crisis como estimulan. Estas tiras se deben colocar en la zona epileptógena, por lo cual el paciente puede tener una o 2 zonas epileptógenas o crisis que vienen en distintas zonas epileptógenas y puede ser efectivo. El neuroestimulación va a percibir en forma continua la actividad electrocorticográfica que se va a determinar previamente, en muchas ocasiones con la necesidad de un implante y en otras ocasiones a través de datos no invasivos, y esos contactos que van a registrar la crisis se deben colocar en la zona epileptógena o en la zona de inicio ictal. El aparato va a detectar patrones previamente identificados por el médico, que es el médico neurofisiólogo el que debe analizar los patrones ictales y programar el aparato para que dispare en el momento de aparición de una actividad ictal. Y el médico puede ajustar la detección y la configuración de estimulación no invasiva utilizando un programador que se comunica con el neuroestimulador a través de una red inalámbrica de corto alcance, y a su vez existe un sistema de manejo de pacientes datos que a través de internet puede ser manejado por los médicos a distancia. Bueno, el estudio pivotal que apoya el uso y la aprobación por FDA de este sistema para uso clínico es un estudio publicado en Epilepsia en 2014, dirigido por la doctora Marta Morrell, que analiza la reducción de crisis en adultos con crisis parciales tratados con RNS. El objetivo de este estudio fue randomizar pacientes con epilepsias focales
con uno o dos focos fueron implantados. Luego del mes del implante fueron randomizados a recibir estímulo y no recibir estímulo, y luego del quinto mes post implante todos los sujetos recibieron estimulación. O sea que se abrió un estudio abierto, un periodo abierto, y que se siguió hasta 2 años. Se randomizaron entonces 191 sujetos. Al finalizar el periodo ciego, o sea, durante los primeros 5 meses, el grupo activo, el 37,79% tuvo una reducción mayor al 50% del número de crisis, y el no activo menos 17,3%, hallazgo significativo. Analizar el periodo abierto, en el primer año el grupo de pacientes, todos los pacientes estaban estimulados, 44% de reducción, o sea, 44% presentaron disminución de la frecuencia de crisis más del 50% del número de crisis, y a los 2 años el 53%. Los efectos adversos fueron consistentes en los riesgos conocidos de implantes médicos, fundamentalmente infección del sistema, y no hubo efectos adversos en relación a humor y función neuropsicológica. A partir de este estudio, FDA aprobó el uso clínico en Estados Unidos. Actualmente este sistema no está disponible en Latinoamérica. En este cuadro lo que podemos ver es la comparación de las distintas alternativas de neuromodulación: estimulador vagal, que luego lo van a ver en la siguiente clase con el doctor Fleischer, el RNS, el sistema de respuesta a neuroestimulación, y el DBS, el núcleo anterior del tálamo. Si analizamos invasividad, el BNS es mínimamente invasivo, el RNS y el DBS son invasivos intracerebrales. El efecto reversible, sí, todos tienen efecto reversible. El único que tiene problema probablemente en el cable es el estimulador vagal, ya que sacar el cable en el estimulador vagal conlleva riesgos de lesionar el nervio frénico. Evidencia clase 1, los 3 estudios tienen evidencia clase 1. La respuesta a la crisis, tanto el sistema BNS, sobre todo el modelo 106, que se activa ante un magneto o la frecuencia cardíaca, y el RNS responden a las crisis, no así el DBS, que da una estimulación continua independientemente de la presencia o no de crisis. ¿En cuál se necesita saber el foco? Solamente el RNS. Necesitamos saber dónde está el foco para poder activarlo. La eficacia doble ciego a corto plazo en el estimulador vagal, 31% de pacientes fueron respondedores, en RNS 40% a los 5 meses y en el DBS 41% a los 4 meses. Cuando analizamos a largo plazo, los pacientes con BNS luego del quinto año tienen un 50% de efectividad, o sea, el RNS hay 66% de respondedores y en el DBS 69% de respondedores. Con respecto a los efectos adversos más importantes, la difonía, sobre todo durante la estimulación, es el efecto principal del BNS. Los efectos adversos del RNS están todos relacionados con el implante, y el DBS probablemente la depresión, que no hay una clara relación entre la estimulación y la presencia de depresión, es un efecto adverso potencial a considerar. El BNS está aprobado desde 1977 en Estados Unidos por FDA, en todo el mundo y en Argentina, obviamente. El RNS está aprobado en Estados Unidos desde noviembre del 2003 y no está disponible en Latinoamérica ni en Argentina. Y el DBS desde septiembre del 2010 está aprobado en Europa, desde el marzo del 2005 en ANMAT y desde mayo del 2018 en Estados Unidos y FDA. O sea que desde el año 2015 que este este equipo fue aprobado en Argentina, y después del uso de FDA está aprobado para usarlo en epilepsia en nuestro país. Bueno, esto es un algoritmo tentativo de cómo pensar y cómo utilizar la neuromodulación en epilepsia. Cuando nosotros tenemos un simple foco o el paciente puede ir a una cirugía resectiva, obviamente que vamos a elegir como primera opción la cirugía resectiva, sobre todo si es de buen pronóstico.
Si no podemos determinar que el paciente tiene una epilepsia unifocal, o sea que tiene dos focos, por ejemplo una epilepsia bitemporal, luego de esto vamos a analizar si el paciente tiene comorbilidad, depresión, sí o no, y si estos dos focos son solamente dos focos o si es multifocal. Si es multifocal generalizado o el comienzo no es claro, la sugerencia es utilizar estimulador vagal. En el caso de que hubiera dos focos o no se pueda operar, hay que analizar el factor de presión. Si el paciente tiene depresión comórbida, probablemente el estimulador vagal, que tiene su efecto positivo para tratar depresión, sería la elección. Y en el caso de que no hubiera depresión, uno podría optar por los tres sistemas. En nuestro medio, obviamente podemos elegir por BNS o DBS. Depende de la experiencia del centro. Hay muy pocos centros en nuestro país que tienen experiencia en DBS. En nuestro hospital, en el programa de cirugía de epilepsia del Hospital Italiano, tenemos 6 pacientes implantados recientemente con un corto seguimiento y por ahora adecuada respuesta. Bueno, a pesar que uno cuando tiene una charla larga puede cortarla y volverla a escuchar, de todas maneras esto implica un tiempo de atención y agradezco a todos los que llegaron hasta el final. Muchas gracias a todos por la atención.